como muy impresionados con el choreo a la agencia de discapacitados, pero la verdad que venimos ya desde hace un tiempo con escándalos que se traducen en siempre en plata, en desvío de plata, bueno, en ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan del escándalo de las valijas? ¿Se acuerdan de Laura Rieta, que había bajado de un avión y le había mostrado su teléfono celular a alguien de la aduana y esa persona la dejó pasar con unos cuantos bultos que nadie revisó y parece que no fue una única vez, sino que fueron varias veces? El avión era de Leonardo Scaturice, que es el nuevo dueño de Flybondi. Bueno, vamos a hablar ahora con Natalia Bolosín, que es abogada, que es máster en leyes, que es doctora en ciencias jurídicas por la Universidad de Yale y trabaja temas de corrupción y criminalidad organizada, y también entre esos temas se está ocupando del escándalo de las valijas. Hola Natalia, buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Igualmente para nosotros. ¿Dónde estás, acá o allá? ¿Acá o allá en dónde? No, estás acá, estás en la Argentina. Estoy en la Argentina, sí. Estás en la Argentina y estás haciendo esta investigación sobre las valijas. ¿Cómo empezaste a rastrear este tema? ¿Por qué? Mira, la verdad es que fue bastante casual todo. Estaba haciendo algunos videos de divulgación como reels cortitos en redes, un poco como irónicos sobre algunos temas de actualidad y de política y de justicia y qué sé yo. Y mi intención básicamente, para serte muy honesta, lo escribí, de hecho era un poco burlarme de este personaje, Laura Rieta, que es esta mujer que vino en el avión de Escaturice como única pasajera y que baja con las valijas que pasan por la aduana. Hay una foto famosa de ella con Milei que está como disfrazada con un vestido de Louis Vuitton y me daba mucha risa la idea de que parecía como que estaba disfrazada de valija Louis Vuitton y después apareció pasando 10 valijas y a nadie lo sorprendió. Y un poco mi intención, mi intención era casi hacer una... Claro, yo dije, ¿cómo no se dieron cuenta? Era obvio que iba a pasar esto si la tipa en la foto que con Milei en la CEPAC en diciembre estaba disfrazada de valija Louis Vuitton. Hacía Eh, cosplay de valija. Claro, y mi intención era un poco hacer una cosa como burlesca sobre eso, y en el medio, mientras estaba por preparar el guión para ese pequeño video, algo que no logro acordarme qué fue, pero hubo algo que me picó el bichito, me metí a investigar un segundo, y en 2 minutos me apareció enseguida me apareció una primera operación para mí muy sospechosa de Leonardo Scaturice, que este pelado que es el dueño de Flybondi, el dueño de este avión de 20 millones de dólares en el que viene Laura Rieta con las valijas. Me aparece una Ajá. operación de él justo del día que sale el avión de Miami. El avión sale el 25, llega acá el 26 de febrero. Y ese día él en Miami hace una operación para mí muy sospechosa inmobiliaria que le permite hacerse con un documento con el que podría blanquear un poco más de 6 millones de dólares, justo el día que sale el avión para acá y en la misma ciudad. Entonces así Mm. arrancó, hice como una primera publicación sobre eso. Ya en esa primera investigación a mí me aparece el nombre de Haddad, que aparecía en algunas publicaciones de noticias y de perfil, como que había un vínculo, pero una cosa muy chiquitita y medio perdida, que era el único medio que la señalaba. Yo ahí encuentro una primera operación por un inmueble que le vende Daniel Haddad, la veo ya desde el principio y digo, bueno, esto lo voy a profundizar. Bueno, y ahí medio quedo como atrapada durante un mes a la computadora sin poder despegarme de la silla. La verdad es que fue como me encontré con una cosa realmente muy monstruosa, que un poco, para ser honesta, me superó mis capacidades, por un lado técnicas de lidiar con ese nivel de información, y por otro lado también periodísticas en cuanto a lo público. Yo tengo un medio propio, se llama La Justa, que en el que hago estas publicaciones, tengo un newsletter, pero es algo muy humilde, digamos, y esto era como algo demasiado grande, entonces ahí lo que hice fue acercarme a la gente de perfil, que eran quienes habían trabajado esto, y pedir un poco el respaldo de ellos para publicar estos temas. Entonces, bueno, termina saliendo ese primer video en el que develamos los vínculos entre Scaturice y Daniel Haddad, que terminan con Un la tapa poco de nos lo noticias de la podés semana pasada. sintetizar, lo que descubriste ahí. ¿Cómo es la A relación ver, entre Scaturice y Haddad? es una relación muy cercana, ¿no? Que ya a esta altura es reconocida como una relación de amistad. Ellos viven en el mismo edificio en South Beach, en Miami, y tiene como distintas aristas. Por un lado, Daniel Haddad le vende efectivamente por lo menos un departamento, le presta la plata para comprárselo.
Escaturice declara como propio ese departamento 2 meses antes de comprarlo, y Daniel Haddad declara como propio ese departamento hasta 6 años después de venderlo, ¿no? Como lo tuyo es Ah, mío, lo mío es tuyo. Entonces, por un lado está la cuestión de ese departamento. Ese departamento tiene algunas particularidades porque es sede social a la vez ese departamento de una sociedad en Estados Unidos que es algo así como la filial en Estados Unidos de una empresa que fue señalada durante muchos años en Argentina como una empresa que hacía inteligencia ilegal, se llamó ajá. C3 Consulting, Sociedad Anónima, que se la señaló como una empresa de Escaturice con la que en su momento lo operan a Gómez Centurión, cuando Gómez Centurión quiere investigar a la llamada mafia de la aduana. Entonces, esa C3 tuvo una C3 en Estados Unidos que tenía justamente domicilio en ese departamento de Daniel Haddad. Después hay una sociedad en Panamá que tiene Escaturice con una persona que se llama Gonzalo Enrique Filgueira, que es un tipo que es el director comercial de Infobae, que integró el directorio de la empresa la empresa madre que está detrás de Infobae, que se llama THX Medios. Entonces, bueno, hay un tipo que es director comercial de Infobae, que fue, digamos, integró el directorio de Infobae y es socio de Escaturice en Panamá. Y después hay una relación personal, ya reconocida a esta altura, especialmente a través de otro personaje, que es el yerno de Daniel Haddad, es una persona que se llama Mario Héctor de la Fuente, que se casó ahora el 1 de marzo con su hija mayor, con Camila. Mario de la Fuente es un ex policía bonaerense de Avellaneda que está condenado en la masacre de Costequi y Santillán, no por las muertes, sino por el encubrimiento, junto con otro policía o ex policía, que viene ahora a ser su socio en una empresa de ropa que se llama Bouken, y el dueño de esa empresa de ropa en Estados Unidos es Leonardo Scaturice, tienen otras sociedades también en común. Entonces, bueno, digo, Leonardo Scaturice, además de ser el actual dueño de Flybondi, el dueño del avión en el que viene Arrieta, y el tipo que está detrás de la CEPAC, y el que lo vincula a Milei con la derecha estadounidense, y el que tiene en Estados Unidos con una empresa de él una intermediación entre la CIDE y los servicios secretos en Estados Unidos. Además de todo eso, bueno, es históricamente señalado como un ex espía en la Argentina, que tiene, digamos, foja cero en términos de AFIP y de prontuario laboral. O sea, un tipo que pasó de trabajar en la hamburguesería más famosa del mundo a una fábrica de cueros, y de ahí en 3 días ser un megamillonario en Estados Unidos, y que tiene un supuesto pasado como ex espía y que está vinculado a ex policías de la bonaerense en Avellaneda, condenados en la masacre de Costequi y Santillán, con uno de los cuales se casa la hija de Haddad, etcétera, etcétera, ¿no? Madre Natalia, hola, ¿qué tal? santa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Jorge Elon. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte. Igualmente. Eh, Sumado a esto que lo leí de tu excelente investigación, una cantidad enorme de contratos que tiene este personaje específicamente desde el gobierno de Macri a partir del ex ministro de Educación, candidato también próximo en la Ujú. provincia de Buenos Aires, donde empieza su contrato con el Estado, con Macri, en la Secretaría de Educación o en el Ministerio de Educación macrista, hasta tener hoy casi 40 contratos con el gobierno nacional por una suma de cientos de millones de dólares. ¿Es así? Sí, es efectivamente así. Bueno, esta es una de las pocas cosas que los medios fueron cubriendo, ¿no? De lo demás no hablaron, pero sí han ido mostrando un poco, casi todos los medios diría, algunas de estas cuestiones vinculadas con los contratos, ¿no? La empresa madre de Leonardo Scaturice se llama OCP, PEC, Sociedad Anónima. En realidad no era una empresa de él. Ellos lo que hacen, y yo lo fui mostrando como en distintas situaciones en las que él y otros personajes importantes que yo creo que en algún momento van a terminar resonando hoy, digamos, son desconocidos, pero uno es Gastón Markevich y otro es Maximiliano González Kunz, y terminan siempre como que el patrón se repite. Lo que hacen es como que se montan sobre empresas ya existentes, sobre todo de tecnología, que tienen alguna relación con licitaciones públicas con el Estado, los asocian a sus dueños y capturan esas empresas y las terminan quedando. Pero claro, a partir de que las toman ellos, esas empresas que hasta ese momento por ahí tenían una participación regular, digamos, con el Estado, se transforman en, digamos, mega proveedores del Estado con contratos, como vos decís, supermillonarios, como uno que se descubrió hace unos días por 80 millones de dólares para proveerle wifi a las escuelas. Hay un contrato, también esto, por supuesto, también aumenta exponencialmente a partir de la llegada de Milei al gobierno. Hay un contrato interesante
con la empresa estatal que maneja trenes argentinos, un contrato de 6 millones de dólares para ponerle wifi a los trenes que por supuesto no tienen, y además en un contexto en el cual el gobierno de Milei quiere supuestamente privatizar los trenes porque dan pérdida, no hay dinero para poner en condiciones los trenes, pero sí sobran 6 millones de dólares, que es más de la mitad de lo que pensaban gastar en comprar o en acondicionar los trenes, lo van a gastar en ponerle Claro. wifi con una empresa de Leonardo Caturice, es como un chiste, ¿no? Bueno, pero ahora a la luz del escándalo de Andis, nos vamos dando cuenta que este tipo era el topo que venía a destruir el Estado, pero más que venía a destruirlo, era venir a contratar gente, porque no tengo recuerdo de tantos contratos con el Estado, de contratos tan millonarios de algunas empresas, ¿no? Y ahora también sabemos que, bueno, los contratos tienen retornos, por supuesto, y retornos con un número bastante engordado. Yo creo que sí, yo creo que este es un modelo bastante clásico de libro de lo que llama captura de Estado, ¿no? O sea, no hay Captura muchos de modelos Estado, de, sí. sí, no hay muchos modelos de corrupción en la historia de la humanidad, hay dos o tres. El que ha primado casi a lo largo de toda la historia argentina es ese, o sea, es el mismo que pensemos en la patria contratista. Piensen, por ejemplo, la patria contratista, cómo termina eso transformándose en otra cosa. O sea, las mismas empresas que obtienen, que son las dueñas de la patria contratista en los años 60 en la Argentina, son después las que obtienen las privatizaciones en los 90, las nacionalizaciones en la etapa más estatista, que vuelven a obtener privatizaciones, siempre son las mismas, ¿no? Entonces, bueno, Claro. es un típico modelo de captura de Estado con empresarios que acostumbrados a obtener eso y que dejan un retorno que puede ser del 3, del 10, del 8, de lo que, ¿no? Más o menos, pero que operan de esa manera. Las empresas de Leonardo Caturice también tienen contratos millonarios, por ejemplo, con la Procuración General de Nación. En apenas 6 meses desde la llegada de Milei al poder, obtienen 5 millones de dólares en contratos, tienen casi 11 millones de dólares en contratos de una sola agencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay una agencia de informaciones, una cosa así se llama, Agencia de Sistemas de Informaciones, que es la que, digamos, centraliza la infraestructura informática para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que casi 11 millones de dólares en apenas un año, solo en la empresa de Leonardo Scaturice. De esos contratos hay 3 que son para lo mismo, en un lapso muy corto de tiempo. Entonces, bueno, parece bastante claro que sus empresas fueron beneficiándose a lo largo de estos años y, agrego, ¿no?, con la cobertura mediática de un zar de los medios de comunicación como Daniel Haddad, que lo que yo intenté mostrar en la investigación es cómo Infobae va acompañando todos esos negocios con distintas tapas que van exhibiendo a las empresas de Scaturice, que tal vez habían nacido 3 minutos antes, como grandes jugadores. Entonces después, cuando ganan un contrato, vos googleás y decís, ah, muy bien, estos tipos son muy serios, tienen todo esto, mirá, están en la tapa de Infobae, y en realidad era una empresa que se había creado 3 meses antes, por ahí. Claro, 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 claro. Lo que pasa es que el negocio es de Infobae, por eso está en la tapa de Infobae. Qué Bueno, bárbaro, es esas son las impresionante. sospechas que algunos señalan. Yo no puedo, digamos, ni decirlo ni demostrarlo, pero sí desde luego que algunos es eso lo que están Bueno, pero pensando, la ¿no? línea editorial de Infobae la conocemos todos y bueno, siempre se Ujú. acomoda a ese tipo de negocios. Bueno, Natalia, nos quedaríamos charlando un rato largo con vos, porque la verdad que todas estas cosas, un poco lo que vos investigaste preanuncia todo esto que estamos viviendo en estos días, ¿no? Mira, yo empíricamente, digamos, he ido como estudiando la corrupción a lo largo de la historia argentina, y empíricamente lo que yo intenté demostrar es que más de la mitad de los grandes casos de corrupción en la historia argentina están vinculados al sistema de contrataciones, ya sea obra pública Mm, o contrataciones del Estado, digamos, contratos de bienes y servicios, ¿no? Entonces, claro, ujú. este es un gobierno, por ejemplo, que eliminó la obra pública, pero por supuesto que la corrupción no la eliminó, porque este es Claro. el gran agujero negro de la corrupción en la Argentina, y todos los gobiernos lo usufructúan, y por eso es tan ridícula la idea de que la corrupción es un problema del peronismo, o que la corrupción es un problema de el mayor intervencionismo del Estado. La corrupción en Argentina es un problema estructural, todos los gobiernos lo han usufructuado, y no importa mucho ni el color político, ni las relaciones que tengan con otros países, ni si son más estatistas, más aperturistas, más liberales, más libertarios. Todos aprovechan esa estructura y nadie tiene incentivos tampoco para modificarla, ¿no? Claro. Bueno, qué panorama, mamita querida. Natalia Golosín, gracias por este rato. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo. Vamos a una tanda. Ya venimos. Somos Radio.